Hola, ¿qué tal? Hoy tengo un anuncio muy importante que decirles porque viene otro webinar, otro seminario en español y eso para mí es muy grandioso porque poder compartir con la gente de habla hispana, ya sea de Latinoamérica o de la península ibérica, es fabuloso. ¿Por qué? Porque en ocasiones se siente la cercanía cuando podemos hablar en nuestro propio idioma. Hoy les quiero hablar de algo muy especial. Por ejemplo, nosotros podemos, sí, claro, podemos tomar a la luna entre nuestras manos, pero hay quienes lo hacen de una forma muy especial. Y de eso les voy a hablar el día de hoy. Sí, aquí tengo a la luna conmigo. ¿No les parece fabuloso? Sí, pero hay quienes lo hacen de una forma única y se llaman astrónomos. Los astrónomos. Y precisamente uno de ellos va a estar con nosotros en el webinar. Y quiero presentarles, claro que sí, con bombo y platillos, esta captura de pantalla de nuestra página oficial en Asgardia, asgardia.space. Bien, máquina, haznos los honores de portarte bien el día de hoy, porque necesitamos que estés muy lista. Y muy dispuesta, porque hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Y aquí lo tenemos, es nuestro segundo seminario en español, que desde luego va a ser fantástico. Tenemos a nuestra host, la persona que nos coordina, la persona que habla perfectamente el español y es rusa, ella, Elena Kemeleva. Y le mando un saludo muy grande a Elena porque ha hecho un gran esfuerzo para que nuestro eh, seminario sea un hecho, para que logremos en este momento el segundo seminario en español para podernos comunicar con todos ustedes. Y claro, en esta ocasión tenemos al presidente de la Sociedad Astronómica de la Universidad Autónoma de Yucatán, el señor Aldo Andrade Muñoz. Es un joven, pero es un señor. ¿Por qué? Porque él comanda un grupo de entusiastas para enseñarles el manejo de los telescopios. No es cualquier cosa. Tú no dices, tengo un telescopio y ya. No, hay lentes, hay um, determinadas coordenadas en determinados tiempos específicos en los que se puede ver o no ver lo que necesitas observar en el cielo. Y bien, ahí estoy yo, claro que sí, con los mismos lentes. Eso sí, por eso me los puse el día de hoy. Bien, pues esto es maravilloso. Va a ser a través de Asgardia TV a las 16 UTC, que vienen siendo las 10 de la mañana para nosotros en nuestro país, que pues ya no tenemos horario de invierno ni de verano, nos quedamos en -6 como debe de ser. Y eso es fabuloso. El tema de este seminario es Nuestro Mañana, visión de la Sociedad Astronómica de Yucatán. ¿Por qué le pusieron Nuestro Mañana? Porque es precisamente para todos los asgardianos el nuevo amanecer, la educación de todo asgardiano tiene que estar observando a los astros, porque precisamente nuestro hogar estará afincado entre las estrellas. Y bueno, pues ahí estamos el presidente de la Sociedad Astronómica de la Universidad Autónoma de Yucatán, a quien les reitero es él. Aquí está Aldo Andrade Muñoz, va a estar con nosotros y no quiero adelantar nada porque él tiene mucho que decirnos. Es una persona con un potencial y una energía impresionantes, porque él ha logrado definitivamente entusiasmar a mucha gente en Yucatán para observar las estrellas y otros cuerpos celestes. El Ministerio de Educación es el que cobija este seminario web, claro que sí. ¿Por qué? Porque es parte de la educación de todo asgardiano el contemplar las estrellas. La cita es en Asgardia TV, tú entras a la página y le das clic aquí a los enlaces y obviamente
todo está hecho. Puedes llegar al webinar sin problemas y lo puedes ver posteriormente desde YouTube, el canal oficial de YouTube. Y pues esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Invitarlos el jueves, claro, repetimos, jueves 9 de noviembre, que para nosotros es 5 Sagitario 07. Y el entusiasmo es mayúsculo porque este es el segundo, pero habrá un tercero y un cuarto. Y todo esto maravillosamente lo vamos a tener. Y claro, yo voy a sostener a la luna entre mis manos, porque precisamente tengo a la luna en Sagitario. Y nos vamos a lanzar hacia las estrellas con un webinar impresionante. ¿Qué les parece? Pues yo estoy contenta, muy entusiasmada. Realmente están sucediendo cosas muy favorables en Asgardia. Y aunque el mundo de pronto nos dé una señal de espérense, deténganse, nada, nada, no, no, no es justo. Es necesario avanzar, avanzar hacia el futuro y fincar lo que se tiene que fincar. Claro, ¿por qué? Porque nos lo han de demandar los descendientes de Asgardia. Y eso es impresionante, porque así es, ¿sí? Muchas cosas se han prometido, muchas cosas se han proyectado y todas ellas merecen un lugar en el futuro de nuestra nación. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, me despido de ustedes. Hoy estoy haciendo este webinar de noche, así que estoy llena de luces por un lado y por el otro, hasta con la luna por aquí. Sí, señor, claro que sí, porque, oh, esto es grandioso. Bueno, me despido. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo. Esto es Gaceta Asgardiana. ¡Oh, Asgardians! ¿Ya se dieron cuenta que si decimos lo estamos diciendo en español? Una unidad, una humanidad. ¿Lo vieron? Saludos a todos. Hasta el jueves a las 16 UTC, que para nosotros son las 10 de la mañana aquí en México. Sí, en la República Mexicana. Claro, si vives más hacia el norte, probablemente sea menos una hora. Sí, porque ya cambia el meridiano. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si estás en Tepic, Nayarit, por ejemplo, van a ser las 9 de la mañana para ti. Ajá. Y si estás en Cancún, tengo la impresión que también hay un cambio de horario. Así que tú checa eso. Pero recuerda que para México, para el meridiano que le corresponde a las -6, es exactamente 10 de la mañana. Así que gracias por su atención y estamos en Gaceta Asgardiana. Hasta pronto.